Muy buenos días o tardes o noches, dependiendo del uso horario donde se encuentren. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Cuadernos Políticos de ayer y hoy, que llega a ustedes con el auspicio del Observatorio de la Diáspora Venezolana y del Centro de Estudios de Democracia y Ciudadanía, CEDES, desde la plataforma de Ojo con Eso, que transmite desde la Ciudad de México. Con ustedes, doña Viviana Pacheco. Como siempre, de Alejandro Oropesa. Muy buenos días y hoy tenemos un Un muy especial invitado. invitado, exacto, además que es muy amigo mío y ahora de Viviana. Tenemos con nosotros a Humberto García Larralde, venezolano viviendo en Cataluña. Humberto García Larralde es autor de un libro fundamental para entender muchas cosas, o buena parte de las cosas, que es El fascismo del siglo XXI, la amenaza totalitaria del proyecto político de Hugo Chávez Frías, que fue publicado por la editorial Random Mondadori en el año 2008 y que en estos días, sinceramente, se encuentra, pero absolutamente vigente. Humberto es economista, fue presidente de la Academia de Economía de Venezuela, y es, por supuesto, es escritor y es articulista permanente del diario El Nacional en Caracas, así que, y muy amigo mío. Bienvenido, Humberto. Bien, Bueno, muchas en gracias estos por la últimos días invitación. ha estado como que revuelto el panorama a partir de la presentación a la Asamblea Nacional de Venezuela de un proyecto de ley muy extraño, que es la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones liberales, los cuales, a propósito, tuvimos un programa hace poco con respecto a esto, pero queríamos profundizar un poco contigo a propósito de dos artículos publicados por ti, uno el día de ayer en el Nacional, precisamente la banalización del fascismo como fenómeno político, y una carta que tú le escribiste a Delcy Rodríguez, abierta, una carta abierta que tú le escribiste a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, a propósito de algunas inconsistencias, Perfecto. contradicciones, encuentros o desencuentros que se encuentran en la ley. Entonces queríamos analizar eso en un contexto quizás un tanto regional Mm, en América Latina, en función de regímenes hermanados, que por lo menos en el caso de Venezuela, bueno, tienen la hipocresía de presentarlo bajo una ley, pero en otros regímenes no tanto la concepción del fascismo, pero sí, o quizás pululan en otros regímenes, como en el caso de mm. Nicaragua y Como Cuba. con prácticas Exacto, con instaladas, claro. prácticas. Sí. Entonces, bueno, Humberto, bienvenido y le doy la palabra un momentico a Viviana para que te salude. No, muy bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y como dice Alejandro, la idea es en este rato poder aclarar o como poder dar o proponer, ¿no? Una definición de qué es lo que tú entiendes por fascismo en orden a no usarlo banalmente el término y por qué efectivamente desde esa perspectiva podría ser un fascismo de izquierda o un fascismo de Ujú. derecha, ¿no? Correcto. Para que podamos entender un poco esta banalización de la discusión política del momento. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad entonces de conversar sobre estos temas. Mira, para entrar directamente en el tema, pues, sobre el fascismo han habido muchas concepciones, muchas maneras de definirlo. Recuerden ustedes que de acuerdo con Umberto Eco, fascismo era el italiano y más nada, ¿no? Mm. Ujú. Y lo demás él lo describe como urfascismo, es decir, fascismo externo, protofascismo. Pero hay otros autores que han utilizado el término de fascismo genérico, entonces han ido sistematizando una serie de características que uno pudiera enumerarlas como, en primer lugar, la invocación de una épica, de una epopeya fundacional del pueblo para Así entonces es. rescatar valores esenciales y prepararlos para el combate. Luego está esa idea de la política como un combate, como una guerra en términos militares, y el uso de toda una retórica bélica que se habla de batallones, de brigadas,
en fin, de todo el arsenal bélico, el fomento o el uso de un lenguaje de odio que fomenta la discriminación, que fomenta entonces la pérdida de derechos de todo aquel que no esté consustanciado con el proyecto, una especie de contratación de un apartheid político, el uso de la violencia para someter a esta gente, los movimientos de camisas, que son camisas negras en Italia, las pardas en Alemania, clásico, pues digamos, pero en Venezuela fue la camisa roja, en España la falange de azul, esto acompañado con el culto de la persona del líder y el culto a la muerte, porque la muerte es el máximo sacrificio y es un poco un valor supremo que hace que entonces el pueblo conquiste ese estadio superior colectivo, ese interés colectivo que Correcto. supuestamente Una redención. Bueno, apretadito ahí, más o menos, esas son las características básicas. Mira, hay un punto que me llama a mí poderosamente la atención, tanto en la carta como en el artículo de ayer, como en la ley. En la ley, que tú la citas, en el artículo 4 definen fascismo y lo definen como una ideología. Y en la carta que tú le escribes a Delcy Rodríguez, tú le dices, el fascismo no es ni así una ideología. ¿Qué es entonces el fascismo? Y ahorita que lo acabamos no es una ideología. El pueblo ya no es un conjunto de seres que integran una población nacional, sino solo aquellos identificados con la gesta fascista, ¿no? Y por otra parte, agarras y dices que la práctica fascista se asienta y se formula y se implementa desde el Estado. Por lo tanto, ahí tú identificas una serie de contradicciones en este punto. Entonces quisiéramos que nos aclarases esa visión del fascismo, no como ideología, sino como qué, como práctica, y por otra parte, esa concepción, digamos, identificatoria de pueblo y hasta cierto punto maniqueísta, desplazadora, ¿verdad? Y el tema de la concepción de fascismo como una práctica estatal, es decir, de ejercicio de poder en términos weberianos, por ejemplo. Sí, bueno, fíjate, el fascismo nunca tuvo una doctrina como el comunismo. El comunismo se identificó en todas partes del mundo con el marxismo-leninismo. El fascismo fue siempre un movimiento populista. Vivió mucho de la práctica de la movilización de la gente contra una élite, con toda la serie de herramientas propias del populismo. En esa época quizás planteado de otra manera, y fundamentalmente contra el dominio de ciertas potencias internacionales, Inglaterra, el capital financiero internacional, en fin. Pero a lo que voy es que, como tal, en cada país ese populismo fascista se armó el discurso, su narrativa, de acuerdo con las condiciones propias de cada país. ¿Qué elementos sensibles a la población podrían entonces galvanizarla e incorporarla a esa gesta fascista en contra del enemigo de siempre imperialista, sus componentes internos que eran los partidos contrarios al fascismo? En muchos casos era directamente contra los partidos de izquierda socialistas, y cómo entonces eso se expresaba en una retórica muy particular. Por eso que uno dice, bueno, el fascismo no tuvo doctrina, pero tuvo elementos, como decir, los componentes de un discurso que eran eso, pues la apelación al patriotismo, al nacionalismo, a la violencia, a la discriminación, la visión maniquea que tú mencionaste, los buenos contra los malos, y por supuesto el líder supremo de conducir a eso. Pero en cada país planteado de una manera distinta porque las realidades de cada país eran distintas. Entonces, esa es un poco la primera cosa. Y luego me preguntabas de el ejercicio del Estado. El Estado es fundamental en todo esto. Es decir, no se concibe el fascismo como movimiento y como ejecutor de una serie de prácticas que no sean desde el Estado. Y está la famosa sentencia de Mussolini: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, ¿no?
El Estado resume, el Estado es el ente colectivo que resume el interés colectivo de la sociedad, ¿no? Entonces todo tiene que someterse y subsumirse al Estado. Y el Estado es, por supuesto, en última instancia, la voluntad del líder supremo, quien dictamina qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, a quién hay que reprimir o apartar, qué pensamiento hay que eliminar como tal. Eso es la propia esencia del fascismo, que tiene esa vocación totalitaria de someter al individuo a los dictámenes del Estado, y el Estado es en última instancia quien controla desde la máxima jerarquía el poder, que todos conocemos las experiencias prácticas y que se asemeja mucho en eso, por supuesto, a la experiencia comunista soviética y las experiencias clásicas Correcto. del fascismo europeo. Bueno, entonces en ese sentido, para poder como compartir en lo que se está hablando a nivel coloquial, ¿no? En ese sentido, por eso esta ley es en sí mismo un oxímoron, ¿no? Porque la Sí, ley está ejerciendo todas estas características que dan cuenta de una práctica fascista, digamos. sí, así es. Claramente la ley o el proyecto de ley es un instrumento fascista, Mm, y es un instrumento adicional de tantos otros, porque en eso el Estado, o mejor dicho, los que dominan, los que controlan el Estado venezolano, bajo lo que la llamada revolución bolivariana, entre comillas, que tiene un comportamiento claramente fascista, Correcto. no han tenido ningún, digamos, ningún freno para mm. aplicar todo tipo de mecanismos de represión, de discriminación, violando, por supuesto, el orden constitucional, porque todo esto, eso significa romper las estructuras de la democracia liberal, es decir, hay que desmantelar, destruir esas estructuras de las instituciones de la democracia liberal que protegen al individuo frente al poder del Estado, y entonces poseer una capacidad digamos, irrefrenada o sin restricción, irrestringida, para someter al individuo. Esa es la esencia del fascismo. De paso, en esa ley cometen la estupidez, o ese proyecto de ley, de proponer como una expresión de neofascismo al neoliberalismo. Claro. Es decir, es el 180 grados diametralmente opuesto. Cualquier expresión liberal de derecha y de izquierda es totalmente contrario al fascismo, por esa razón de que el liberalismo por definición se asienta en el individuo. Entonces, hay una serie de claras intenciones de utilizar un instrumento más, como si le Correcto. FISPA, para reprimir a quienes están, ¿cómo se llama?, latiendo en la cueva en términos políticos, que es una posición cada vez más crecida y cada vez más dispuesta a sacarlos del poder por vía electoral, si es que se da el caso. Pues. La construcción del fascismo entonces que plantea esta ley es más bien, para ello el fascismo sería el liberalismo. ¿Quiénes son los fascistas para esta ley? No, el fascismo, por definición, para ellos es todo lo que no están en contra de ellos. Es decir, Claro. aquí viene el problema de la banalización. Mm, ¿Por qué yo hablé en ese segundo artículo de la claro. banalización del fascismo? Porque fue un ardid de Stalin cuando emerge la Segunda Guerra Mundial, como campeón de la libertad, porque junto con Estados Unidos e Inglaterra destruyeron a la bestia nazi. Entonces Stalin digamos, se baña en esa gloria y encuentra que, a pesar de la enorme semejanza de sus prácticas políticas totalitarias con la de la Alemania nazi, estaba en su provecho acusar a los disidentes de fascistas, porque así los descalificaba abiertamente, ¿no? No, ¿cómo vas a oponerte al comunismo, a todo lo que representa el poder soviético y el futuro de la humanidad, porque si tú lo que haces, si tú eres un fascista, ¿no? Entonces era una manera fácil de descalificar, y ahí entró todo el mundo, todos los que no eran partidarios del socialismo, y ahí viene la idea de que el fascismo era de derecha y el comunismo de izquierda, y que eran polos opuestos diametralmente Correcto. conflictos. Bueno, eso se ha heredado a través de la historia por una izquierda, sobre todo las izquierdas más primitivas, que todavía insisten en que el fascismo es una cosa de derecha. El fascismo no fue ni de derecha ni de izquierda, el fascismo fue Exacto. totalitario, vocación Exacto. totalitaria, eso lo claramente Hannah Arendt, que Humberto, encuentra muchas coincidencias y muchas
similitudes entre la expresión alemana, nazi, nacionalsocialista, y la representación comunista. Y de paso, las expresiones tanto italianas como alemanas hablaban mucho de socialismo y se consideraban revolucionarias y Claro. trataban de usar a las masas igualitos. Lo que pasa es que con otros términos, apelando más a la sinrazón de la emoción, no una teoría, un dogma como el marxismo-leninismo, no una doctrina, pero las similitudes son enormes, son muchísimas. Humberto, hay un tema que me parece, dos puntos que me parecen importantes. El fascismo, el fundamento del fascismo, en función de que está adherido al reconocimiento de un héroe mesiánico, pues se fundamenta en la emoción. Que es un tema que hemos tratado varias veces acá en el programa. Y en ese héroe, Sí. eh, que, que, mm, que esa concepción en el caso de Chávez fue evidente, ¿no? O sea, Chávez era reconocido como efectivamente como el heredero de Bolívar, todas estas cosas raras, y de Maizante y toda esa concepción mágico, hasta mágico religiosa que rodeó al presidente Chávez. Entonces, dos cosas. Maduro puede ser reputado o puede ser heredero de las glorias de Bolívar y de Chávez, por ejemplo, para que se enarbole a sí mismo como ese héroe mesiánico, más allá de la que tiene un atentado, un intento de magnicidio un día por Magnicidio. medio. Y lo otro que te quería preguntar era la ley es es muy cínica, como lo dices tú en tu artículo, porque dice que se formula en contra del odio y por la defensa de la democracia. Y entonces me recuerdo yo cuando incendiaron el Reichstag allá en 1900, todo ese periodo de 1933, 1934, y recién llegado al poder Adolfo Hitler, que se promulgó una ley para la defensa del Estado y el pueblo alemán. Y esa ley fue lo que le permitió a Hitler, pues, entronizarse y eliminar todos los partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Una ley habilitante. Independientemente de que no hay paralelismos en la historia, pero ¿cómo ves tú esa heredad de las glorias heroicas, de esa, como que una de las características del fascismo, precisamente, esa épica que sustenta un pasado Glorioso. heroico, etcétera, esa gesta que en Venezuela no la vemos tan. ¿Y cómo ves tú ese cinismo de la ley, las contradicciones, porque es paradójico? En fin, ¿cómo ves tú esos dos aspectos? Bueno, mira, fíjate, yendo por lo primero, yo creo que la gran tragedia de Maduro es eso. Él no tiene el carisma, no tiene el ángel, no puede apelar al heroísmo, a pesar de que ese es el discurso. Él hereda un discurso, una narrativa, y él pretende nutrirse de eso, pero no le sale bien. Y entonces ahí va perdiendo cada vez más, digamos, audiencia. Por supuesto, destruye la economía, destruye el país, también se le va en la inmensa mayoría de la población que lo seguía, y depende cada vez más de los militares. Entonces, esto es, además, una característica fundamental del fascismo, y creo que se me pasó por alto al mencionar, es la militarización del país. Entonces, el fascismo de Maduro se reduce cada vez más al aspecto militar, al control militar, Okay. por supuesto, la represión, la tortura, la discriminación, sigue igualito, el invento permanente de conspiraciones, lo quieren ahora asesinar aparentemente a él, de acuerdo con los inventos que uno escucha por los medios. Y entonces esa es la gran tragedia. Él no sabe cómo operar, él no sabe cómo hacer de esa apelación la épica un mecanismo para movilizar las masas y reconstruir su movimiento en contienda directa contra la democracia liberal. Claro, Es, carece de carisma él, porque es no falta, no, una de las partes centrales del fascismo que está así, sustentado en un líder carismático.
Así Porque es. el líder carismático es entonces el que te genera este discurso por el que vale la pena luchar y seguir, etcétera, una cuestión muy simbólica. Y Pero morir. él no, él carece de carisma, entonces su discurso es banal, ¿no? Es como, "Ah, Mira, el carisma es tan importante que incluso cuando se está destruyendo un país, tú puedes, digamos, alegar que tienes un futuro glorioso por claro, delante y que se me acompañan los sacrificios. Estos son los sacrificios necesarios para llegar a ese futuro y yo soy el que los va a conducir. Y entonces la gente, en muchos casos, en la Alemania nazi, en plena guerra, se destruyó y sin embargo, hasta los últimos años estaban los alemanes creyendo en su Führer. mm, Bueno, en Italia quizás menos, pero un poco eso es la idea del carisma como una especie de barniz, o más que barniz, de droga que permite que la gente entonces se obnubila y no examina su realidad de manera más crítica y entonces continúa acompañando al líder. Bueno, Maduro carece de Y es eso. que esa droga es la propaganda. Claro, O la sea, todo el propaganda es aparato propagandístico eso. sustenta esa droga narrativa. Y la propaganda tiene que ver con esa visión maniquea, los Ujú, buenos nosotros contra los malos y con todo ese lenguaje de veneno. Por eso que claro, cuando ujú. tú mencionabas esa especie de contradicción, eso no es una contradicción, eso es la esencia del fascismo. El fascismo tiene que montar todo un lenguaje de odio, de discriminación, ¿cómo se llama? De minimización del otro a su expresión más bárbara o animal o poco simpática para poder entonces arremeter contra ellos. Y se crea entonces esa división en el cual el pueblo es el pueblo que define el líder. El pueblo es el que está conmigo, así como en Venezuela ahorita, ese pueblo del cual habla Maduro, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, es mm, cada vez una minoría, no más de 15% de la población, Ujú. pero en la medida en que ellos son los que están todavía con el fascismo, entonces estos son el único pueblo, el 75-85% restante es gente que ya no es pueblo, dejó de ser considerado como tal, ser a pesar de humano. que obviamente una gran mayoría. Son los Humberto, oye, lacayos una del imperio. pregunta, porque lo que estamos como describiendo nos da cuenta de una simplificación de la realidad, por eso es tan fácil el fascismo, ¿no? Porque simplificas la realidad en categorías básicas y en Ujú. emociones básicas. Las Así es. categorías buenos, malos y emoción, miedo, adhesión, protección. Absolutamente básico y lo que da cuenta de una ausencia de pensamiento crítico, obviamente. Eh, ¿Cómo podemos romper esta lógica? ¿Cuáles son los factores o las variables que permiten romper una lógica de estas características? Bueno, mira, el antídoto contra el fascismo es obviamente la democracia liberal. Entonces, la democracia liberal, por supuesto, tiene muchísimas variantes, muchísimas dimensiones. Yo diría que hay que profundizar al máximo la participación ciudadana, pues promover la activa participación ciudadana en términos o que se reflejan o que se expresen, entre otras cosas, la descentralización de la toma de decisiones, su ubicación Mm, lo más cercana posible a los afectados, la transparencia, la rendición de cuentas, el equilibrio de poderes, por supuesto, Claro. la protección de la libertad de expresión de los medios, el debate abierto y desde luego en el tiempo, en el mediano y largo plazo, la educación. La educación es fundamental en esto. La educación de valores liberales, del respeto por el otro, de las normas de convivencia. mm. Y eso permite resolver las disimilitudes o las dificultades o las contradicciones, porque obviamente las hay en toda sociedad, pero expresarlas y resolverlas por medios democráticos, en los cuales progresivamente se va cumpliendo el mayor bien posible, en términos, si se quiere, de los utilitaristas, del máximo al mayor bien a la mayor cantidad de gente, pero es porque tú lo has resuelto, has permitido abordar eso a través de la incorporación activa de la ciudadanía, que de paso, Mm, yo como economista puedo alegar o argumentar que efectivamente incluso también reduce los costos. Cuando tú tienes Ujú. una burocracia centralizada que decide todo y arriba, que comete muchos errores, que no toma en cuenta muchas preferencias y que se contradice mutuamente en sus distintos estamentos, porque todo el mundo está buscando dividir las rentas del Estado, eso es costosísimo y contraproducente. En cambio, tú tienes una democracia abierta, donde todo el mundo participa, mucho más plana en términos de la toma de decisiones y donde hay la capacidad de que los ciudadanos sean copartícipes en la solución de los problemas. Entonces tienes además
una eficiencia mucho mayor, y esto yo creo que es lo que define o lo que distingue a los países avanzados de los países en vía de desarrollo, lo que llaman a Darren Acemoglu y Robinson, las instituciones inclusivas versus con las instituciones extractivas que son los de las élites dictatoriales que pretenden entonces vivir en la red. Alejandro, Eh, como para ir tú has cerrando ya dicho más o en menos. varias oportunidades. ¿Quieres decir algo tú primero? ¿Sí? No, no, para ir cerrando, te digo, te advierto. Para ir cerrando. Es que independientemente de que ya lo ha dicho en varias oportunidades hoy, eh, Humberto, ¿es la revolución bolivariana un fascismo? ¿Es de izquierda o de derecha? Este, ¿cuáles serían las características sustanciales de ese fascismo criollo que tenemos? Si contestas la pregunta, que la vas a contestar afirmativamente, por supuesto. ¿Cuáles son esas características claves que definen ese fascismo criollo en términos en donde parecería que hay como una división del trabajo en esa élite, ¿cómo es que tú lo llamas? En ese, por aquí lo tengo, tú lo llamas de una manera, bueno, vamos a llamarlo ese cogollo fascista, pues, que puede existir en Venezuela, más allá del desmantelaje de la democracia y todo eso, esta reacción o tú la ves como en el mediano plazo como una plataforma para una profundización de ese desmantelaje de la democracia. Tenemos un Fouché criollo que está representado en la ley, que es el fiscal general de la República, que es así como que un personaje que se adapta a todo. Por eso le digo Fouché, porque parece aquel sempiterno ministro de policía que pasó desde la Revolución Francesa hasta la restauración de la monarquía luego de Napoleón, etcétera. Entonces, esos elementos fascistas, criollos, y por eso le digo criollos, muy particulares del caso venezolano, no están representados en la ley. Entonces, es como un reflejo en un espejo de ello mismo, en función como una reacción en tanto estos elementos pueden hasta ir en contra de su propio pueblo, es decir, de ese propio enclave que los apoya a ellos, así como que previendo ya una, una oposición ya activa y frontal por parte de sus propios ex acompañantes. Fíjate una cosa, tienes que tomar en cuenta que ellos dominan los medios de comunicación. Hay una censura lo más absoluta posible. Claro, en esta era de las redes sociales no se puede lograr lo mismo que lograron los nazis y los soviéticos en su debido momento. Y la gente, por supuesto, hay una serie de informaciones que se filtran y la gente tiene acceso a otros puntos de vista. Pero en general, la gente no sabe lo que es el fascismo, por esa banalización de la cual además es culpable la izquierda democrática durante muchísimos años también. Yo diría que todos nosotros en cierta forma cultivábamos esa idea blanco y negro de un fascismo de derecha y un socialismo que en manos comunistas era como excesivo, extremista, o cometieron muchos errores, pero estaba bien intencionado y que entonces era totalmente distinto, ¿no? Entonces, Con la utopía. esa visión ignorante, banalizada del fascismo de las diferencias con otras opciones políticas, es lo que hace que estos tengan todavía la posibilidad de proponer un proyecto de ley en la cual ellos definen el fascismo a su manera y lo utilizan para sus fines sin que necesariamente eso despierte antagonismo a la gente. Pero obviamente es un ejercicio de proyección, como hablan los psicólogos. Es decir, yo tengo una serie de efectos y yo los quiero minimizar o quiero que la gente no no los note, yo culpo a otro. El otro es el culpable, el otro es el fascista, el otro es el que no respeta los derechos humanos, que arremete contra la democracia, que conspira, no yo. Y entonces así tú te descargas de eso. Esto es claramente un ejercicio de
¿cómo se llama?, de proyección psicológica, o lo que los psicólogos llaman proyección, tratando de inculpar a la oposición de romper con los acuerdos de Barbados y de destruir la democracia, cuando son obviamente ellos los que lo han hecho. Entonces, ahí hay una oportunidad, diría, de parte de los demócratas, de aclarar, no, mira, el fascismo no es eso, el fascismo es lo que está haciendo el gobierno, o Correcto. desde y es un fascismo cada vez más militarizado, cada vez más represivo, cada vez más desesperado. Yo diría que esta ley no es una expresión de que se va a profundizar la destrucción de la democracia. La democracia ya la destruyeron. Esta es una expresión final de ¿cómo se llama?, de una oligarquía militarizada, civil. Tú la llamas También, una secta parásita. exacto, una secta parásita que ha vivido de la expoliación del Estado y de la sociedad venezolana, pero que cada vez tiene menos soporte, y la única posibilidad de quedar es con la represión. Entonces ellos tratan de legitimar la represión a través de discursos como esta ley antifascista, pero también antes era la ley contra el odio. Quieren criminalizar todo aquel que se burla, por ejemplo, de esa supuesta referéndum contra, digamos, a favor de Guayana. De Guayana. Entonces, en fin, se agarran de cualquier cosa, pero obviamente es una proyección de sus propios defectos, y en ese sentido hay que señalarlo como tal. Mire, señores, todo lo que ustedes hablan de fascismo, ustedes son Es los fascismo. fascistas. Y entonces a ver si claro, la gente no entiende, o no, quizás no percibe la importancia de esto, porque ha sido, repito, una discusión en el pasado banalizada. Era un simple descalificativo. Ah, tú eres fascista, tú eres más fascista que yo. Entonces era como si fuese un dime y direte, así, sin ningún tipo de sustancia. Sucede que sí tiene sustancia, y la sustancia es que ellos son los propios fascistas. Me Bien. parece como relevante, como para ir cerrando esta discusión, respecto de si es relevante o no es relevante conversar estos temas y hacerlos populares. Y por supuesto que tiene toda la relevancia, porque lo que tú hablabas de cómo destruir fascismo es a través de aumentar la democracia, pero necesariamente eso implica complejizar el tipo de conversaciones. El discurso tiene que ser más complejo, hay que entregar categorías de análisis, hay que facilitar los procesos analíticos, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar en unas conversaciones de la élite que evidentemente no están teniendo efecto. Fíjate, ahí es importante las contraposiciones simbólicas. El fascismo utiliza Mm, mucho eso, lo blanco y lo negro, lo bueno y lo Ujú. malo. Entonces, uno tiene que aprender a usarlo al revés. Es decir, claro, contra ese control absoluto hay que promover la participación popular, pero la verdadera participación claro. popular. Entonces, todo es una consigna que se utiliza mucho en la izquierda, pero no, la participación ciudadana, porque el ciudadano Mm, tenga derechos, tenga, por supuesto, conocimiento de sus deberes, que se incorpore, que hay instituciones que promueven el protagonismo ciudadano, que haya una descentralización contra la centralización fascista, que haya un dominio civil contra el dominio militar, que haya pleno respeto a los derechos humanos contra la represión y contra la violación de esos derechos, que haya libertad de prensa y discusión abierta Ujú. contra la censura y el control y el pensamiento único, que haya respeto por minorías contra la uniformación y la eliminación de una serie de sectores de la sociedad que no son considerados, digamos, normales o aceptables. Y por supuesto que haya entonces una participación democrática en general, que haya alternatividad, alternación, Danza. ¿no? Mm. Creo que lo dije mal, Alternabilidad. alternabilidad de los gobiernos a través de procesos electorales que están en las constituciones, No, están en la claro. constitución venezolana, Claro. pero obviamente no se cumple. Entonces hay que aprender a utilizar esas contraposiciones en términos positivos, y Mm, promover efectivamente la democracia liberal. La democracia liberal, Ujú. yo personalmente tiendo a pensar la democracia liberal en términos también de mucha atención a lo social. La gente se organiza y resuelve, o mejor dicho, lucha por sus problemas, y las instituciones permiten entonces que eso busque, que encuentre salidas, dependiendo, pues, desde luego, de las restricciones económicas y las posibilidades, pero que haya participación activa de la gente en la toma de decisiones en función de eso, cada quien, desde luego, conservando su individualidad, y en última instancia
¿cómo se llama? La eh, base fundamental de la sociedad, que son el respeto a los derechos individuales de la Correcto. gente, que no implica que la gente no se asocie y no haya intereses colectivos también expresados a través de esa voluntad individual. Muy bien, pues. Bien. Lo Bueno, que no es otra Claro, cosa, lo que está diciendo Humberto, que es arentiano también Humberto, que no es otra cosa que una profundización y una reacción, y creo que en buena medida los procesos de transición en Venezuela tienen que darse a partir de una u otra manera de esa realidad, que es una reocupación paulatina del espacio claro. público. Y esa bien, reocupación paulatina del espacio público pasa por la pluralidad, reconocimiento del otro, los espacios de aparición, etcétera, etcétera. Y la Bueno, entonces, incorporación de la complejidad también, eso es súper importante. exacto. Porque Oye, qué cuando, bien, sí, si esto es exacto. una secta, la manera en que tú rompes una secta es cuando introduces la duda, Ujú. porque rompes la imagen del líder. Dice, tal vez así no, es, así es. no. Y para introducir la duda, tú tienes que introducir elementos conceptuales a ese discurso que le Sí, permitan a las personas tomar distancia. Ujú. claro, Entonces, es súper importante este proceso también, de así es. incorporar complejidad en las Y en relaciones Venezuela es sociales. muy determinante además porque han destruido el país. Entonces, claramente hay Exacto, que entender que la gente haga la exacto. conexión entre esa destrucción y ese lenguaje totalmente cínico y falso desde el Ujú. poder. Bueno, hoy hemos llegado hasta el final, nos pasamos un poquito, pero valió la pena. Bueno, Les recuerdo que tuvimos como invitado muy especial hoy al profesor, doctor, escritor, analista, Humberto García Larralde, desde Cataluña, eh, y a través de este programa Cuadernos Políticos de ayer y hoy, auspiciado por el Observatorio de la Diáspora de Venezuela y el Centro de Estudios de Democracia y Participación Ciudadana, y transmitido a través de Ojo con Eso, desde la Ciudad de México. Así que le agradecemos muchísimo su asistencia. Por supuesto, le agradecemos a Humberto que haya atendido la invitación, y muy buenas tardes entonces, doña Viviana Buenas tardes, buenas y don noches y Humberto. muchas gracias. Una buena semana para todos. Gracias, Humberto. bueno, muchísimas gracias a ustedes y siempre dispuesto a conversar sobre estos temas. Perfecto. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego.